A continuación, nos acompaña la enfermera Rita Elena Almanza Pallares con el tema Otras enfermedades infectocontagiosas y comportamiento dentro de la pandemia del COVID. Rita Elena es especialista en epidemiología, actualmente es coordinadora del programa de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud de Medellín. Un saludo muy especial para todos, la gratitud con toda la familia Asmeda, de manera especial con el doctor Germán Reyes por esta invitación. El día de hoy les voy a compartir un tema que es qué está pasando con las otras enfermedades infectocontagiosas en todo el contexto de la pandemia para COVID. A finales de octubre, en todas las regiones del mundo se habían registrado un poco más de 242 millones de contagios, cerca de 5 millones de defunciones. Sabemos que esto va a depender en parte del acceso a pruebas diagnósticas que tengan las diferentes regiones del mundo porque no tienen las mismas capacidades, pero ya nos hemos acercado a cerca de 7.000 millones de dosis de vacuna, considerando la vacunación como la estrategia más costo efectiva y el mejor atajo para ponerle fin a esta pandemia. Colombia para esa fecha estaba reportando cerca de 5 millones de personas infectadas y un poco más de 126.000 defunciones por esta causa, con 3 picos claramente identificados que habían ocurrido a lo largo de todo este periodo, siendo el último pico el más severo, registrado a mediados del mes de marzo y finalizando a principios del mes de agosto. Antioquia y Medellín se comportan de manera similar, con cerca de 410.000 casos. Medellín ha aportado el 56% de los casos de la pandemia en Antioquia en las últimas semanas, con una estabilización en el número de casos y una reducción del 15% de los casos respecto a las 2 semanas epidemiológicas anteriores. Con un promedio de 193 casos al día, la ciudad se encuentra estacionada, entendiendo que nosotros veníamos de reportar días de más de 2.000 casos por día e incluso tuvimos un día de más de 80 defunciones. Si miramos entonces cómo se ha venido comportando la mortalidad en Antioquia y en Medellín, Antioquia con 16.259 casos para finales de octubre, Medellín con 8.823 casos, un promedio de 5 casos por día y un ligero aumento en el número de casos en la última semana. ¿Qué ha pasado entonces con los demás eventos durante todo este contexto de pandemia? La verdad es que la pandemia por COVID-19 acaparó casi que todos los recursos, la energía, el número de horas laborales de todo el recurso humano. Nos paralizamos frente a este gran reto que significa tener un virus de transmisión respiratoria fácilmente transmisible, de transmisión también por fomites o contacto, siempre entrando pues por vía respiratoria y que ha ocasionado una letalidad cercana al 2%. La importancia de este gran reto ha sido que se concentraron muchos casos y defunciones en un corto periodo de tiempo, lo que generó una alta saturación del sistema de salud. En nuestra región, por ejemplo, se completaron 13 semanas epidemiológicas completas con las camas de UCI completamente ocupadas. Esto genera situaciones en los demás eventos y por eso me voy a referir un poco a qué pasó con esas medidas o estrategias que ocurrieron en pandemia, como parar los vuelos, cerrar las escuelas, tener que hacer virtualidad, quedarnos en casita, utilizar medidas de barrera como el tapaboca. Eso en qué afectó o qué pasó con los demás eventos. Se siguieron vigilando, pero COVID-19 realmente acaparó mucho de todos esos recursos y esas capacidades instaladas. Voy a empezar con las enfermedades prevenibles por vacuna para hacer una rápida revisión. Voy a empezar con tosferina. En el municipio de Medellín, tosferina era una enfermedad que nos venía generando muchísimos picos. Teníamos alrededor de 4 o 5 defunciones en niños menores de 2 meses cada año. Tenemos nosotros para 2012 el mayor número de casos registrados, con 1.471 casos en un solo año. En 2013 es con 1.043. Va cayendo el número de casos por año y empieza a comportarse ya en zona de control. ¿Qué ocurrió? Recordemos que la pandemia la identificamos en Medellín, el primer caso el 9 de marzo de 2020, con los primeros picos alrededor del mes de agosto. Entonces 2020 y 2021 son nuestros 2 años comprometidos.
Realmente aquí vemos que para 2019 veníamos de 60 casos en un año, veníamos de 129 en 2018 y realmente hay un descenso importante en estos 2 años pandémicos. Si miramos el canal endémico de tosferina, el canal endémico se debe leer de la siguiente manera. Acá debajo están todas las semanas epidemiológicas. Por cada semana tomamos 5 años de información, hacemos lo que se llaman unos periodos mínimos y máximos esperados y eso nos va dando unos rangos de tolerancia. Lo que está en verde son los rangos de tolerancia esperados, o sea, que es lo que siempre ha ocurrido. Lo que está en naranja es alerta y lo que está en rojo ya es epidémico. Aquí observamos que el rango de tolerancia realmente muy bajito, son 2 casos por cada semana epidemiológica y hemos observado un comportamiento realmente muy controlado. Miren que tenemos muchas semanas sin casos y aquí se nos disparó a 5 casitos en esta sola semana para las últimas semanas del mes de octubre. Si nosotros miramos entonces para 2021, hubo una disminución importante en la búsqueda de susceptibles. Con esto nos referimos a poder estar casa a casa preguntando o en las guarderías si hay personas con síntomas, porque justamente por el confinamiento nosotros también evitamos invadir o entrar a las viviendas porque no podíamos estar entrando a una vivienda y luego a otra porque generábamos un riesgo mayor. Al tener cerrada la guardería, eso también ayuda un poco a que se bajen, digamos, el número de casos. Y hemos observado entonces es una disminución del 8% respecto al número de casos. Entonces con tosferina, digamos que se mantuvo la vigilancia, pero y que eso tiene un impacto positivo en que se bajó el número de casos. Si miramos la parotiditis, o conocida también en la comunidad como paperas, nosotros el último pico lo registramos para 2018 y 2019. La parotiditis también fácilmente transmisible, sobre todo en espacios cerrados, como las escuelas, las guarderías, cuando hay, por ejemplo, población militar que también están confinados, hemos tenido brotes de parotiditis. Lo que hemos observado entonces para 2019, respecto a 2020, también fue una importante reducción. 2021 todavía se reduce un poco más. Acá en el canal endémico, como ya lo explicamos, me voy a centrar solamente acá, miramos los casos casi todo el año en zona de control, y una disminución de 26% respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, la parotiditis también se vio afectada positivamente. La varicela, que es otra enfermedad también que se puede transmitir por vía aérea y contacto, son fácilmente transmisibles. También en estos mismos escenarios hemos tenido muchos brotes, sobre todo en escolares, que se han venido mejorando a partir del ingreso de la vacunación a los calendarios de vacunación de Colombia. Nosotros los últimos hemos tenido siempre un gran número importante de casos de varicela. Acá los podemos mirar. El peor año para nosotros fue 2011 con más de 7.000 casos. Sin embargo, en 2019 tuvimos 3.319 casos, que es un número importante si tenemos en cuenta que ya hay vacuna para varicela. En pandemia se cae por completo esta notificación. Tuvimos 924 casos y este año se reduce todavía más a la mitad. El canal endémico acá se observa completamente en zona de control, entonces no hemos tenido más brotes de varicela. En la ciudad, acá en las zonas rojitas, es donde se observa el mayor número de casos por kilómetro cuadrado, de 6 a 15 casos por kilómetro cuadrado. Vemos que es una enfermedad que afecta casi toda la población, excepto los corregimientos y estas comunas del sur oriente y suroccidente, que son Guayabal y Poblado. La Candelaria, el centro de la ciudad, aparecen con la menor afectación. Para este año entonces podíamos informar una reducción de 47% respecto al mismo periodo del año anterior. Si miramos los casos de meningitis, si son un poquito menos casos los que se presentan, en Colombia se vigilan las meningitis, la meningitis por meningococo, también por hemófilos influenza tipo B y la meningitis por neumococo. Acá lo que observamos entonces en la distribución de casos, realmente los límites de tolerancia son menores porque se presenta 1 o 2 casos por periodo epidemiológico, y vemos aquí para 2019 en la línea azul que veníamos con 2 casitos en el primer periodo, 2 casitos en el segundo, 2 casitos acá en el cuarto. Para 2020 nosotros observamos que no se presentaron sino 3 casos solamente en el primer periodo, y en 2021 tenemos un solo caso en el primer periodo. Entonces también se ha impactado de manera positiva el número de casos. Acá está el canal endémico
registrando el casito pues, que se nos presentó este año. No hemos tenido mortalidad afortunadamente. El total de casos notificados en 2021 fueron 17, pero por diferentes agentes, no los que son de interés en salud pública. En 2020 se encontraron en total 5 casos de meningitis por meningococo. En 2019 veníamos de 14 casos. Entonces miren la reducción tan importante que se da. Si miramos la hepatitis A, que sabemos que es una enfermedad de transmisión orofecal, cuando consumimos agua o alimentos contaminados con materia fecal que pueda estar infectada con hepatitis A, observamos que también se presentan poquitos casos por semana epidemiológica. Los límites de tolerancia son hasta 4 casos por semana epidemiológica, pero en resumidas cuentas lo que observamos es un comportamiento en zona de control durante todo lo que va corrido del año. Acá un mapita de puntos para describir los casos de hepatitis A donde se han registrado. Es una enfermedad importante porque puede generar compromisos hepáticos importantes como, digamos, como eventos pues, adversos de la enfermedad y es también importante porque es una enfermedad prevenible por vacuna. Ya tenemos la vacunita también en el territorio nacional. Acá observamos que los casitos se ven distribuidos un poquito homogéneamente por casi toda la ciudad, excepto todo el suroccidente de la ciudad, que no registró casos. El número de casos de hepatitis A se presenta también con frecuencia donde no hay servicios de acueducto o alcantarillado y hay algunas zonas de la ciudad que pueden no tener acceso, ya sea porque son zonas rurales o porque son zonas muy periféricas. Si miramos la incidencia de hepatitis A, para 2019 hubo un acumulado total de 429 casos, esto se disminuyó a 325 casos para 2020 y a la fecha en lo corrido del año van 52 casos. No estamos buscando, no están consultando, está pasando porque la hepatitis A es muy subclínica, con el tema de las consultas virtuales estaremos accediendo correctamente a los diagnósticos, hay muchas interrogantes en ese sentido. Los casos entonces han disminuido en un 78% respecto al mismo periodo del año anterior. La parálisis flácida aguda es un evento que en los menores de 15 años de edad se vigila para buscar las sospechas de casos de poliomielitis. Recordemos que la poliomielitis es un evento que está en vía de erradicación. En todo el mundo hay solamente 2 o 3 países que tienen todavía circulación del virus y en ese momento en la región de las Américas se encuentra completamente eliminado. Entonces buscamos un evento que se le parezca para poder hacer los estudios virológicos y determinar que efectivamente no hay circulación viral. Esa vigilancia la hacemos a través de los diagnósticos de parálisis flácida aguda en menores de 15 años y tenemos una tasa de notificación que garantizar. Lo que observamos es que para 2018 y 2019 tuvimos entre 5 y 6 casos que nos cumplieron con esa sospecha y pudimos hacer la vigilancia virológica, pero no se cumplió la vigilancia para 2020 y 2021, afectado por el tema de la pandemia. Los casos de difteria también se buscan desde la sospecha o probabilidad, porque nosotros no tenemos circulación de difteria, pero ocasionalmente podemos tener un caso y los que se han registrado realmente han estado descartados. Tuvimos 3 alertas dos alertas en 2018, una alerta en 2019 y 2020 y 2021 pasaron como silencio epidemiológico. Eso es un indicador negativo porque tenemos que buscar los casos sospechosos. Si miramos entonces la búsqueda de casos sospechosos para el año 2019 en sarampión, la tasa es de 159 porque nosotros debemos garantizar 2 casos por cada 100.000 habitantes en el territorio, pero esa vigilancia se ve, digamos, desmejorada. Para 2020 tuvimos 26 casos y para 2021 solamente 18. Acá es al revés el indicador porque acá debo tener muchísimos casos sospechosos, ya que toda persona que tenga brotecito en la piel, fiebre o que tenga tos y brote va a cumplir criterio de diagnóstico y le vamos a hacer el análisis virológico para demostrar que no hay circulación. En el país y en Medellín se tiene certificación de eliminación de sarampión y rubéola desde el año 2014. Para sostener esa certificación hay que demostrar que no hay circulación del virus. Por eso es importante tener muchos casos sospechosos a quien descartarles la infección. Lo mismo ocurrió con rubéola. Y lo mismo está ocurriendo, estos son los casos de mix que se hacen también en la vigilancia por COVID porque es un síndrome inflamatorio que se presenta por COVID,
pero que también cumple criterio de caso para sarampión y rubiola, y por ahí también podemos hacer el análisis virológico. Eso sí se están garantizando. Los eventos adversos posteriores a la vacunación, nosotros en 2020 tuvimos 29 eventos, en 2021 156, este aumento se debe justamente a la introducción de la vacuna para COVID-19 por la vigilancia intensificada, la farmacovigilancia intensificada que estamos haciendo de todos los casos de eventos adversos leves y todos los casos de eventos adversos graves para poderlos analizar y determinar si la vacuna está ocasionándolos o no. También se afectaron las coberturas de vacunación y eso también forma parte de la respuesta de por qué estos resultados. La cobertura útil de vacunación es superior a 95%, aunque casi nunca hemos tenido, porque acá en rosado aparecen lo que no está en cobertura útil. El último año, el año pandémico, efectivamente las coberturas se desmejoraron de manera importante. La tercera dosis de vacuna oral de polio, y acabamos de mencionar que polio está en erradicación, hay que mantener ese logro, se alcanzó un 67%. La tercera dosis de DPT, difteria, tétano, toferina, un 70%. La vacuna del año de SRP, sarampión, rubiola, papera, 75%, y el refuerzo de SRP a los 5 años, 77%. No tenemos coberturas útiles en vacunación para estos eventos inmunoprevenibles. Estar confinados o evitar ir a los servicios de salud por riesgo de contraer la infección ha bajado muchísimo ese desempeño. Entonces, la invitación para que nos pongamos al día con las vacunas, porque COVID no nos puede hacer olvidar todos los demás virus que también están circulando y el riesgo de importación. Ahora voy a pasar el capítulo de inmunoprevenibles a enfermedades transmitidas por vectores. Voy a hablarles un poquito de dengue. La ciudad de Medellín es una ciudad endemoepidémica para dengue que cíclicamente cada 4 años haya venido teniendo picos importantes cercanos a los 2.500 casos, pero luego se fueron acortando esos periodos interepidémicos y presentamos un gran brote que fue en toda la región de las Américas para 2010 con cerca de 16.000 casos. Este se repite en 2016 con 18.000 casos, pero luego empiezan a descender los casos. Durante 2019 con 1.279 casos durante todo el año, y para el año pandémico 2020 tuvimos solo 624 casos. En 2021 a la fecha llevamos un récord histórico post estos picos epidémicos de 176 casos de dengue solamente. Eso la ciudad nunca lo había vivido. Acá tenemos los casos de dengue grave y fallecidos. No hemos tenido fallecidos en estos años pandémicos, afortunadamente. Los dengues con signos de alarma también han disminuido de manera muy importante. En resumen, para Medellín no hemos tenido personas fallecidas por dengue, y personas con signos de alarma se han manejado el 38% de los casos. No se han presentado casos de Zika, no tenemos confirmación de casos de Zika, y chikungunya tenemos un solo casito que se clasificó pues por clínica, no por laboratorio. Entonces, en términos de vectores, podríamos decir que tenemos un indicador muy favorable también de disminución del número de casos. Acá observamos entonces el comparativo de los años 2019, lo vamos a ver aquí en la línea naranja, el año pandémico que es 2020 son las barritas. Entonces miremos que realmente respecto a esta línea naranja el número de casos ha sido extraordinariamente inferior y ha prevalecido así durante todo el año, a pesar de que el país está en alerta por dengue y tiene territorios con picos epidémicos importantes y mortalidad concentrada por dengue. Nosotros acá en el canal endémico, como ya lo expliqué, solamente voy a mostrar la tendencia, que es la línea negra. Nos encontramos para 2019, acá en 2020 absolutamente en zona de control, y lo que va en 2021 absolutamente en zona de control. Entonces, en este momento las enfermedades transmitidas por vectores también se han afectado, digamos, de manera positiva por la reducción en el número de casos. No estamos dejando de diagnosticar, porque sí hemos diagnosticado casos, pero de personas que proceden de otros municipios. Esa pesquisa la hicimos porque nos daba miedo pensar que estuviéramos en un silencio epidemiológico. Respecto a la situación de tuberculosis en Medellín, es un evento que se comporta diferente, porque aunque su transmisión es respiratoria, es aérea, el uso del tapabocas aquí nos va a ayudar, pero recordemos que por la historia natural de la infección, yo puedo estar infectado, pero no enfermo. Entonces, que me enferme o no va a depender ya de que me coloque el tapaboca, porque ya puedo estar infectado.
con seguridad estas medidas de barrera van a ayudar que muchas personas este año no se hayan expuesto a infectarse con tuberculosis, pero previamente pudimos haber estado infectados. Espero que ese razonamiento me haya quedado pues bien explicado. Esto para decir por qué no se afecta el comportamiento de tuberculosis. Realmente por la historia natural de la infección se va determinando de esa manera. En 2019 tuvimos 1.552 casos, 32 casos confirmados, y para 2020 1.327, pero esa ha sido como la línea en la que nos hemos manejado en los años anteriores. 2019 fue un año típico de mayor número de casos. Acá también va a determinarse mucho por la búsqueda de sintomáticos respiratorios, y en eso nosotros no hemos bajado tampoco la guardia con esas estrategias. Si miramos los casos de VIH-Sida, han tenido una reducción del 18% respecto al año prepandémico. Nosotros habíamos diagnosticado ese año 1.812 casos nuevos diagnósticos, en tanto que para el año pandémico 2020 se cayó a 1.497 y este año 1.261. A pesar que las estrategias se siguen garantizando desde la Secretaría de Salud para hacer tamizajes con pruebas rápidas en poblaciones donde se ha observado la mayor prevalencia de VIH, es importante hacer la anotación porque esto puede ser ya una respuesta a no acceder a los servicios de salud, a no llegar a la institución de salud justamente por el distanciamiento social que hemos permitido, que hemos requerido, y acceso a pruebas diagnósticas. Entonces hay que motivar nuevamente esas búsquedas, hay que motivar que las personas consulten. Las estrategias como Medellín Me Cuida se realizaron de manera permanente durante estos periodos. Hay una estrategia que son los centros de escucha de salud sexual y reproductiva, que hizo pruebas de tamizaje durante todo el año pandémico. Ellos no pararon la estrategia. Y nosotros hemos remitido todos los casos sospechosos a las aseguradoras para que sean ingresados a los debidos programas. Seguimos haciendo acciones articuladas entre vigilancia epidemiológica y estrategias de promoción y prevención, porque tenemos una meta que es cumplir los 395, ¿cierto? Que el 95% de las personas conozcan su diagnóstico, que accedan a su tratamiento y por supuesto que logren llegar a un estado de ser indetectables. Si miramos la infección respiratoria aguda, es la vigilancia que se hace de manera rutinaria antes de pandemia. Nosotros de todas maneras ya contabilizamos cuántos casos van a consulta externa o se hospitalizan por causa de cualquier infección respiratoria. En el marco también de la vigilancia se hace la vigilancia de ira grave inusitada. Con esa vigilancia de ira grave inusitada era que intentábamos percibir si había introducción de un nuevo virus respiratorio. Aquí teníamos una estrategia que son los centinelas para virus respiratorios, y es que en un azar de personas se hacen aislamientos virales para saber qué está circulando. Perdón. Si miramos los casos de IRA para 2020 y 2021, acá está en 2020 la línea azul, en 2021 las barritas rojas son las consultas. Se observan unos periodos en que hay un exceso de consultas respecto al año anterior. A esta fecha en el acumulado hay un 15% más de consultas. Medellín venía de tener más de 600.000 consultas externas por infección respiratoria común y corriente. Esta se cae a 423.000 y este año 374.000. Si miramos el canal endémico, entonces, para este periodo observamos que estamos en una fase epidémica de consultas por infección respiratoria que se pueden atribuir también al cambio de periodo de temporada de lluvia. Siempre Medellín para estas temporadas presenta un número mayor de infecciones respiratorias, así como en el mes de marzo. Sin embargo, acá en marzo no se presentó la incidencia. Si miramos la hospitalización, el exceso de hospitalización sí se nota mucho mejor acá. Hay un 142% más de ocupación de cama respecto a lo que habitualmente ocurrió el año pasado, y eso que el año pasado ya fue pandémico, sino que recordemos los primeros picos se presentaron realmente después de la mitad del año. Entonces, de ahí que este año hayamos registrado una mayor saturación. Nosotros veníamos en 2019 de 19.000 hospitalizaciones, este año vamos en 23.929. A manera de reflexión, las medidas que se han implementado para la COVID-19, como la transmisión ha sido aérea y hemos implementado medidas como el uso del tapabocas, la higiene de manos, el distanciamiento social,
esas medidas que las debíamos tener siempre antes de COVID para cualquier virus respiratorio, pero nosotros, digamos, culturalmente no nos veíamos utilizando mascarilla, la gente así se iba a trabajar. Con COVID pasa algo y ojalá eso nos quede de aprendizaje, es que estas medidas se generalizaron, se naturalizaron, la gente ya no se ve distinta o rara por usar un tapabocas, estamos mejorando la adherencia a la higiene de manos, a la desinfección de superficies, al distanciamiento social, porque nosotros culturalmente también nos tocamos mucho, nos abrazamos, nos saludamos de beso. Generar ese distanciamiento y ese confinamiento, por supuesto, disminuyó el riesgo de muchos de estos eventos que tienen transmisión aérea o por contacto, y eso es lo que hemos venido registrando en el impacto. Pero también se han afectado que las personas no asistan a los servicios de salud por temor a infectarse por COVID-19. Eso hace que de alguna manera se haya disminuido también, digamos, las incidencias de algunos de estos eventos. No así con tuberculosis, que por la historia natural de la infección se comporta completamente, digamos, aparte de estas estrategias, y las coberturas de vacunación sí son un factor protector que en este momento para la ciudad es un riesgo porque no tenemos coberturas útiles en los demás biológicos, así que también es parte como de la invitación vacunarnos para COVID-19 como un atajo a la pandemia, pero también no descuidar los demás eventos. A manera de reflexión, COVID creo que nos paralizó, nos retó. En algunas partes leía que decía arrodilló el mundo, porque paralizó la economía, paralizó los vuelos internacionales, hizo que nos coordináramos con estrategias que no nos habíamos coordinado o articulado antes. Entonces, ese trabajo solidario, colectivo y comunitario ha impactado de manera positiva otros eventos, pero no los podemos olvidar. Disminuir la vigilancia epidemiológica de eventos en eliminación y erradicación y tener bajas coberturas de vacunación es un escenario de riesgo para que se reinstalen o se importen nuevamente estos virus que aquí ya se habían eliminado. Entonces, son indicadores que parecieran positivos, pero que nos tienen que generar mucha alerta y sensibilidad porque COVID es importante, lo vamos a seguir atendiendo, pero no nos podemos olvidar de los demás eventos de interés en salud pública. Esa es la reflexión final, espero que la conferencia les haya dejado algunos elementos y nuevamente muchas gracias a todos por la atención.